Todo lo humano es el inconsciente, es el mito. Todo lo que no comprendemos. Hay personas que han sabido aprovecharse de la ignorancia de la gente, ¿no? Creemos muchas veces que por romper un espejo nos va a ir mal, que porque pasamos abajo de una escalera nos va a ir mal, que porque se atraviesa un gato negro nos va a ir mal. ¿Cómo explico yo algo que no entiendo? Todos esos mitos no eran simplemente narraciones fantásticas, que el dios del rayo, que el dios del fuego, que el dios de la lluvia. Muchos de los grandes filósofos, científicos, han llegado a ese camino precisamente para tratar de explicar alguna esencia. Hay gente que vive en la inconsciencia y hay gente que tiene más conocimiento. Es muy complicado querer intentar explicar, y cuando hay un uso incorrecto del conocimiento, es terrible. Puede ser una falsa creencia. Esas creencias y esos pensamientos van guiando tu estilo de vida. ¿Quieren ver cómo es una sociedad sin mitos? Tu mente lo interpreta, pero es desde tu subconsciente. Muchas veces tratan de encontrarles algunas explicaciones, pero al igual que el universo, una gran cantidad es energía o materia oscura. Simplemente es la programación. Repite muchas veces una mentira, se vuelve verdad. El éxtasis es dentro de nosotros. Cuestiónenselo a ustedes mismos, hagan esa internalización y busquen esa respuesta. Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Mística Conciencia Humana. El día de hoy nos acompaña Juan Jiménez, que nos hablará de un tema fascinante sobre lo que es el mito, las creencias, cómo esto impacta a nivel del subconsciente e inconsciente colectivo para crearnos un estilo de vida. El día de hoy entonces estará con nosotros platicando sobre este fascinante tema, y también nos acompaña Diego para recalcar algunos aspectos desde la parte científica y también espiritual. Pues bienvenidos y muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. ¿Nos podrías explicar un poco en qué consiste todo este mito que ha surgido a lo largo de la historia y de las diferentes tradiciones, filosofías? Bueno, sí, el mito realmente es la explicación fantástica de la realidad, ¿sí? Pero también podríamos decir que es el inconsciente del humano, de la humanidad. El inconsciente de todo lo humano es el inconsciente, es el mito. El mito surge pues precisamente porque tenemos que explicar todo lo que no comprendemos y todos los antiguos que vivieron pues en la prehistoria y con desconocimiento total, pues fueron evolucionando, y pues, todos sabemos que pues descendemos del mono, y que la evolución fue prácticamente lo que fue dando el conocimiento de la humanidad. Entonces, para explicar todas las cosas que no se entendían, pues no tenían ningún conocimiento científico ni bases. Cuando empezaba la humanidad, pues se inventó el mito. El mito quiere decir, ¿cómo explico yo algo que no entiendo? ¿Sí? Entonces, para poder explicarlo, se inventó el mito, y del mito viene la brujería, y de la brujería vienen todas las religiones. Esa teoría la tiene un arqueólogo, un antropólogo inglés del siglo XVIII, que del siglo XVIII, que fue Fraser. Fraser es un antropólogo que empezó a investigar. Él nació en 1847 y empezó a investigar ya cuando era adolescente. Tenía mucha inquietud acerca de los mitos, pero ya no como un mito como algo fantasioso o algo irreal, sino como una explicación de algo desde que viene de antes, y que viene a explicar todo lo que tenía y el conocimiento antiguo. Entonces él empieza a investigar y empieza a comprender cómo son los mitos, a investigar los mitos, y hace un estudio extensísimo de los mitos. En el año de 1917 ya tenía su escrito acerca de la rama dorada. Él tenía la inquietud acerca del mito porque empezó a investigar los mitos
y se encontró con un mito que no se podía explicar lógicamente. Decía, ¿cómo es posible que este fenómeno, esta circunstancia se produzca? Y es que hay un mito que surge en Italia, en cerca de un lago que se llama Minto. Entonces, ahí en ese lago había un rey, que ese rey se decía el rey del bosque. El rey del bosque estaba a cargo del cuidado de un árbol. Ese árbol se llamaba el árbol de la rama dorada. Pero ese rey o ese guardián tenía que llegar allá donde estaba el árbol, que el árbol era un páramo, el árbol estaba en un páramo cerca del lago, y ese páramo estaba completamente aislado y de las ciudades, estaba completamente independiente, adentro del bosque. Entonces llegaba el que te quería ser rey y se enfrentaba al rey que estaba ahí. Era el guardián antiguo. El guardián antiguo tenía que enfrentar al rey que quería ser el guardián nuevo, y el guardián nuevo llegaba y lo atacaba con una espada, y había una lucha entre ellos, y el que moría dejaba de ser rey automáticamente, y el que vencía se volvía el rey. Claro que pues tenía muchos privilegios, ¿no? Porque pues le llevaban de comer y todo eso. Pero él decía, bueno, ¿por qué sucede eso? Ese mito, ¿de dónde viene ese cuidado al árbol? Porque realmente era como un sacerdote de la diosa Diana, de los bosques. Entonces ahí empezó a investigar por qué, pero no nada más fue ese mito, sino empezó a investigar muchos más mitos que fueron evolucionándose y fueron cambiando, y fue viendo que en toda la humanidad había mitos, y que desde la antigüedad había pues todo un estudio, ¿no? Desde la mitología. La mitología es precisamente el estudio de los mitos. Entonces, todos esos mitos no eran simplemente narraciones fantásticas o sin ton ni son, no, eran explicaciones de algo. Entonces así se explicaba la lluvia, se explicaba todo, y él comprendió que muchos de los mitos fueron evolucionando y fueron creando y llegando a convertirse. Los que manejaban los mitos se llegaron a convertir en sacerdotes, se llegaron a convertir en brujos. ¿Por qué? Porque pues, obviamente trataban de explicar lo que nadie comprendía hasta el momento, ¿no? Sí, o sea, simplemente hay personas, como siempre ha habido, que han sabido aprovecharse de la ignorancia de la gente, ¿no? Entonces, al comprender que esas explicaciones no tenían, pues empezaron a inventar dioses, empezaron a inventar muchas cosas. Entonces, todos esos brujos dominaban a la tribu. Decían, no hagan esto porque se va a enojar el castigo. Sí. Hay castigo divino y todo eso. Entonces empezaron a ver que eso era pues negocio y que podían controlar a la gente. Y de ahí empezó y decía, bueno, como primero fueron los brujos, pasaron a ser lo que fueron los sacerdotes después. Los sacerdotes, los magos, y todos ellos eran los que controlaban la sociedad. Entonces empezaron a inventar que el dios del rayo, que el dios del fuego, que el dios de la lluvia, y obviamente pues los sacerdotes que controlaban y tenían comunicación directa con esos dioses, con esas entidades. Entonces así empezó a hacerse ese control. Bueno, quiero enfatizar un poco también desde la parte de la ciencia. Ha sido también un punto clave para tratar de comprender todos estos procesos, ¿no? Muchos de los grandes filósofos, científicos, han llegado a ese camino precisamente para tratar de explicar y tratar de identificar alguna esencia, en este caso, por ejemplo, de la divinidad de Dios en nosotros. Hasta el momento, pues no ha sido posible, o por ejemplo, tratar de identificar
no sé, en el microscopio, la emoción, el amor, ¿no? Una emoción. ¿Dónde está la conciencia? Sí hay varios estudios, sin embargo creo que vamos muchos años atrás, luz, de todo lo que estipulan las diferentes filosofías, que mucho, como bien dices, pues se le ha tratado de dar incluso una connotación pues mitológica desde el entendimiento, y que ha perdurado incluso a lo largo de los años, de los siglos. Pero creo que esas preguntas que los científicos constantemente están haciendo, ¿por qué sucede esto? ¿De dónde viene? Pues ha traído avances, ¿no? Muchas de ellas también pseudociencias, ¿no? Que no tienen una rigidez y una avalación científica desde la escala científica. Pero sí, muchas de ellas, por ejemplo, la física, la mecánica cuántica, han ido a niveles muy profundos, moleculares, subatómicos, en donde han identificado que cuál es parte de esa fuerza que mueve a nosotros, al universo. Al final nosotros también somos energía. Y desde las neurociencias también, ¿no? Vemos que la complejidad del cerebro es amplia. Nosotros nada más ocupamos de un 5 a un 10% de la capacidad total del cerebro. ¿Qué pasa con ese otro 90%? Que muchas veces tratan de encontrarles algunas explicaciones, pero al igual que el universo, una gran cantidad es energía o materia oscura, pues se trata de identificar esos mecanismos. A que vamos años atrás luz, es cierto, pero pues de que ha tratado de explicar la gente a lo largo de los siglos, y ya pues tratando de encontrarle una razón, pues salen toda esta mitología. Bueno, más que nada, precisamente por esto, ese estudio del mito, porque precisamente como le pasó a Fraser, a mí también me había pasado, ¿no? Que decía, bueno, ¿de dónde surge todo eso y cómo se puede explicar todo lo que uno desconoce, ¿sí? Entonces, un poquito de investigación y siguiendo, pues ahora sí que lecturas y todo eso, se ve que muchas veces las pseudociencias y todo la conspira. Por ejemplo, a mediados del siglo pasado hubo un movimiento que se llamó la conspiración de Acuario. La conspiración de Acuario era un movimiento pseudocientífico que trataba de darle un conocimiento o una base científica a todo lo que era pues el esoterismo, lo que era todo lo que era pues las religiones, todo eso. Entonces se trataba de explicar científicamente, pero realmente no era ciencia. Porque si hablamos de ciencia, si hablamos del método científico, siempre es específicamente la repetición continua o la repetición controlada de un fenómeno que nos va a dar el mismo resultado. Ese es el método científico, a resumidas cuentas. Entonces, con el método científico tenemos nosotros que reproducir, si hablamos de ciencia, todos los fenómenos para poderlos explicar. Entonces, por ejemplo, ahorita que tocas el tema de la cuántica, ¿no? Saliéndonos un poquito del tema. Es muy curioso cómo esas como corrientes científicas han invadido el pensamiento místico y lo han, pues no diversificado ni manipulado, sino como tratando de encontrarle un sentido, una razón. Pero realmente no es muy científico. ¿Por qué? Porque si hablamos de cuántica, con lo poco que he estudiado y con algunos conocimientos que tengo de la física, sé que la cuántica realmente es una explicación matemática, ¿sí? Y se habla, por ejemplo, muy específicamente, se habla de dimensiones en la cuántica, ¿sí? Se habla hasta de 11 dimensiones para poder explicar la teoría de las cuerdas.
o la teoría de las membranas. Pero eso es matemáticamente, o sea, es un artificio matemático que se usa. O sea, nosotros tenemos ahorita conocimiento hasta la cuarta dimensión. Son 3 dimensiones, que es ancho, largo y alto. ¿Sí? Esas son las 3 dimensiones. Y la cuarta dimensión es el tiempo. ¿Sí? Pero las demás dimensiones todavía no son especificadas claramente. Claro es que si nosotros decimos, no, pues esta dimensión es porque yo puedo viajar en el tiempo, yo puedo retroceder en el tiempo y todo eso. Pero el tiempo es una convención. O sea, el tiempo no es una cosa tangible. El tiempo es una convención. Como decía Einstein, el tiempo es relativo. Claro. O sea, para nosotros puede pasar, cuando nosotros, por ejemplo, vamos a cierta velocidad en el carro, ¿sí? Y vemos el alto, si nosotros nos apuramos, podemos pasar el alto, pues hasta nos sobra tiempo muchas veces, ¿sí? Se acaba de cambiar el semáforo. En cambio, si vamos caminando y vemos el alto, muchas veces por más que queramos correr, no alcanzamos o sea, por ejemplo, si tenemos que cruzar un pedazo, una banqueta, y está el alto aquí y está el alto acá, nosotros no nos alcanza a cruzar la calle para ganarle al otro alto. Pero si vas en el carro, pues fácilmente lo vamos a pasar porque pasamos rápido. Pero eso es prácticamente, pero mentalmente cambia la percepción del tiempo. Porque yo cuando voy caminando y quiero pasar, se me hace el tiempo que rápido pasa, o sea, como que no me da tiempo. En cambio, cuando voy con el carro, como que siento que hasta que me sobra el tiempo. Paso así. Sí, realmente yo creo que entonces en estas ciencias de física, de mecánica cuántica, sí falta llevarlo más a la práctica. Yo sé que existen experimentos, claro, o sea, ya bien estructurados desde una metodología sólida y que han tenido resultados pues comprobables. Claro. Sin embargo, pues muchos de ellos se quedan en teorías y formulaciones matemáticas físicas. Me gustaría, Diego, saber tú qué opinas en este contexto de que se ha introducido la mitología en diferentes tradiciones, filosofías. ¿Tú estás de acuerdo con eso? De que sí ha sido incluso un control que ha querido tener las diferentes tradiciones sobre el pueblo, o que realmente sí existe una verdad dentro de lo que se está estipulando en estas filosofías. Para empezar, yo creo que es correcto lo que menciona. Todos aquellos que tienen un conocimiento, porque sabemos que hay niveles de conciencia, eso es irrefutable. Hay gente que vive en la inconsciencia y hay gente que tiene más conocimiento de las explicaciones que le podemos dar a los fenómenos que ocurren en nuestra vida diaria, ¿no? O que han ocurrido en el pasado o que van a ocurrir en el futuro. Es triste, remitirnos a la mitología es ir a un tiempo en el que la gente y el pópulo en ese entonces, pues claro que quería darle explicaciones a ciertos sucesos y ciertos fenómenos. Y al no tener las herramientas, la tecnología que tenemos hoy en día y que sigue avanzando a pasos agigantados esta tecnología, hay cosas que no puede explicar la ciencia. Hay cosas que, y como lo mencionas, vamos años luz atrás en cosas que, como mencionas hace rato, no podemos ver en un microscopio la conciencia, inclusive con estas nuevas tecnologías de la inteligencia artificial. Por más que la inteligencia artificial logre hacer cálculos computarizados a velocidades impresionantes, carece de algo que la gente llama alma. Es triste, como menciono, que la gente que puede acercarse más a esta, digamos, la verdad absoluta, porque es intentar escrutinar el gran mundo, el gran universo, llámese terrícola, llámese de Dios, llámese espacio, llámese como se llame. Es muy complicado querer intentar explicar con nuestro pequeño cerebro, porque yo eso es lo que... Y vengo de mi papá es médico, es otorrino, vengo de una
exactamente, de una línea científica. Yo soy licenciado en nutrición. Entonces, no veo yo el acto de adorar o de tener esas ideas de lo divino como algo tan alejado de nosotros. Porque, ¿qué pasa? Cuando tenemos a un, llámese sacerdote, llámese místico, llámese brujo, llámese como se quiera llamar, que tiene un poco más de conocimiento y lo que mencionabas hace rato, solo puede utilizar, o utilizamos del 5 al 10% de nuestra capacidad cerebral, se ha llegado, y se llega con estudios del campo cerebral, a través de iluminación en ciertas partes del cerebro, con ciertas sustancias que no son creadas por el hombre, sino que ya están aquí desde milenios atrás, que te permiten, hablando de estas dimensiones, que como sabemos hay 11 dimensiones como menciona, es un campo sumamente difícil de entender. Y cuando hay un uso incorrecto del conocimiento, es terrible. Y lo podemos ver en ambos lados, tanto en el ámbito científico como en el ámbito espiritual. ¿Cuántas cosas no se han hecho en nombre de una religión? Porque yo, desde mi punto de vista, siendo una persona creyente en Dios, en algo más grande que nosotros, en una vida después de la muerte, es triste ver cómo las inquisiciones, los tribunales de las brujas de Salem, o sea, cosas que de verdad, inclusive viéndolo hoy en día en el Vaticano, cosas que no se apegan a lo que debería ser la verdad, que para mí la verdad es amor. A eso venimos a este mundo, a compartir, a escuchar las opiniones de los demás, y todo lo que enriquezca es bienvenido. Pero cuando se utiliza ese conocimiento, tanto en el lado religioso como tanto en el lado científico, tenemos una transgresión terrible a lo que es la vida misma. Porque ¿qué pasa? La ciencia. Sabemos, y yo desde el punto de la nutrición y la herbolaria, la medicina debería ser nuestro alimento. Y claro, los avances científicos nos han permitido crecer como raza humana y sobrellevar y avanzar en enfermedades como la peste negra, como las influencias, todas estas cosas que sin la ciencia, que sin los médicos, quizá no podríamos habría una reducción de la población humana mucho más grande de lo que ha habido en ciertos periodos de tiempo, ¿no? Pero es esto que menciono, tanto del lado religioso como tanto del lado científico, si no hay un propósito honesto en el que sea intentar mejorar el presente de la persona, el cómo vive su vida día con día, ahí es cuando salen estas dudas, ¿no? Y claro, en una época más antigua de la mitología, pues no había más que creer ciegamente en lo que decía el sacerdote o creer ciegamente en lo que decía el brujo, porque a través de su palabra, pues no le quedaba más que al pueblo más que creer, y cuando el pueblo comparte las convicciones del otro, se fortalecen. Entonces en ambos lados hay ese papel que es una responsabilidad muy grande. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Ya veas en películas, veas en lo que se quiera ver en la vida misma. El hecho de ser un padre conlleva una gran responsabilidad a tu hijo. ¿Cómo lo vas a criar? ¿Qué le vas a inculcar? ¿Sabes? Y traspolándolo a un puesto de suma y mayor importancia, como lo es un líder, un héroe, un guía, como le queramos llamar, si no se tiene, y esto es claro, es mi opinión personal, porque yo no descarto la ciencia, por supuesto que no, la ciencia nos ha dado unas respuestas maravillosas a ciertos fenómenos que en un pasado no se podían explicar, pero yo lo veo como un balance, porque como mencionas bien, ¿cómo podemos ver la conciencia? Es algo que no se puede, ¿entiendes? Es algo que se puede intentar explicar a través de procesos hormonales, de liberación de ciertos químicos, pero no tenemos las herramientas, ni siquiera a través del método científico, de explicarnos ciertos fenómenos que ocurren en la actualidad. Pero yo creo que también la parte de cómo ha ido evolucionando los líderes a lo largo del tiempo, se ha visto que tiene un impacto sobre la sociedad.
dígase líderes religiosos, políticos, de cualquier ámbito, con el hecho de que te estén repitiendo y repitiendo una idea a lo largo y eso se propaga a través de toda la sociedad y se sigue sumando y sumando y sumando, eso resuena en tu cerebro y es como una grabación, lo que hemos hablado de crear una creencia. Pero puede ser una falsa creencia. Puede ser una falsa creencia y un falso o un mito, ¿no? Que te va resonando y resonando y lo vas transmitiendo de generación en generación y que te sugestionas ante cualquier cosa y ya está tan metido en tu subconsciente o en tu inconsciente que esas creencias y esos pensamientos van guiando tu estilo de vida. Y puede ser para bien o puede ser para mal desde el punto en el que se vea. Creo que sí es muy importante poder diferenciar con juicio, con evidencia, pero también desde la fe. No creo que todo tenga que ser evidencia. Hay muchas cosas que, como habíamos mencionado, hasta el momento no se pueden demostrar científicamente. Cosas, por ejemplo, de libros sagrados, la Biblia, Torah, lo que se quiera hablar. Y se vive con la fe, pero desde la fe y lo que decías tú, tratar de hacer cambios, tal vez manejarse desde el amor, desde la honestidad, todo, tiene cierto impacto sobre ti y sobre los demás. Pero es cierto de que no todo lo que está escrito en estos libros es de forma literal, también tiene metafórica y que falta evidencia, ¿no? Para poder sustentar todo lo que está escrito en estos libros, estas escrituras. ¿Nos podrías hablar un poco acerca de esto? ¿Cómo ha impactado estos mitos, estas creencias a lo largo de la sociedad y más que nada en el inconsciente o subconsciente colectivo? Claro. ¿Qué es esto del subconsciente e inconsciente colectivo y cómo impacta Muy en bien. nuestro día? Bueno, antes que Ajá. nada, sí me gustaría profundizar un poquito acerca de los dos cosas. Uno, de los mitos. Los mitos no son una anticuaya. O sea, no es que ya haya pasado y ya. Prevalecen. Joseph Campbell, un estudioso del mito del siglo XX, decía que quieren ver cómo es una sociedad sin mitos. Vean que lo que pasa en las calles, cómo la gente se mata, cómo la gente se droga, todo es la ausencia de mitos. Los mitos no solamente son antiguos, los mitos son actuales. Hay mitos actuales, ¿sí? Los mitos actuales, por ejemplo, todos hablan de los mitos urbanos. Son muy conocidos los mitos urbanos, ¿no? Los lagartos en las coladeras de Nueva York, las ratas gigantes en el mercado El monstruo del monstruo, lago Ness. Sí, o sea, son mitos realmente actuales que tratan de explicar ciertos fenómenos, ¿no? Y más ahora con el internet hay una completa ignorancia y completa desinformación de todo lo que es la ciencia y lo que es realmente la realidad de las cosas. Por ejemplo, hay un movimiento de terraplanistas, o sea, que dicen que la Tierra es plana, ¿sí? Siendo que desde tiempo de los griegos ya se sabía que la Tierra era redonda. Claro, era un círculo muy pequeño, ¿no? Aristóteles fue el que hizo la famoso experimento con la varilla, con la vara. Carl Sagan nos narra en uno de sus episodios cómo llegó Aristóteles y puso una vara y dijo, aquí no da sombra, ¿sí? Y luego el mismo día, en otra parte, otra vara daba sombra más alta, más larga. Y decía, ¿por qué? ¿Por qué esa disparidad? Y luego vio en un pozo y dijo, en este pozo cae la luz y se ve el sol. Es en este día, precisamente. Pero en otro pozo que hay en otra parte, no se ve el sol en este mismo día. Entonces empezó a sacar conclusiones y dijo, que la Tierra es redonda. Fue el primero que demostró científicamente, con medidas y aproximaciones, qué era la distancia de un pozo a otro
y la altura de la varilla que estaba midiendo, o la altura del pozo, y dijo, la Tierra mide tanto de circunferencia, muy aproximado a lo que es ahora, a la medida actual. Pero actualmente con el internet, Sí, pues, y hay ideas conspirativas. entonces todo eso se podría decir que son los mitos modernos, las explicaciones tan ilógicas o fantasiosas de la realidad que nos dan los mitos. Pero retomando el tema del mito, es que el mito nos da muchas explicaciones de muchas cosas, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a estudiar de dónde surgen los mitos, por qué se dan esos mitos, entonces podemos hablar, por ejemplo, de las supersticiones. En las supersticiones nosotros creemos muchas veces que por romper un espejo nos va a ir mal, que porque pasamos abajo de una escalera nos va a ir mal, que porque se atraviesa un gato negro nos va a ir mal. Entonces todas esas supersticiones tienen su cuestión un poco lógica, o tal vez un poco tirada de los cabellos, pero y que se han ido transmitiendo de generación en generación, y quieras o no, están incrustadas en nuestro inconsciente, y que dices tú, vas por y ves el gato negro, ya, y tú mismo te empiezas a programar. Claro. Y puede ser que esa creencia, que no tiene ningún fundamento científico, pues tú te lo creas y hagas subconsciente, inconsciente, incluso conscientemente, todo para que te vaya mal ese día, ¿no? Sí. Eso sí, seguro, la mente es tan poderosa en ese sentido. El poder de la mente no es que sea mágico, sino simplemente es la programación. Nosotros estamos dominados o controlados por nuestra mente. Entonces, si nosotros influimos y todo lo que nos va pasando va quedando grabado en nuestra mente. Todo lo que pasa día a día va quedando en la mente. Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando dormimos, cuando soñamos, pues entonces pasan cosas que ya nos pasaron en la realidad. No es que se inventen en la mente, sino son repeticiones de lo que ya está grabado en nuestra mente. Sí, incluso, bueno, haciendo un paréntesis de lo que comentas, les muestro este libro que es Psicología y Alquimia de Carl Jung. Acá viene un apartado de los sueños precisamente, y de que hay arquetipos. ¿Qué quiere decir? Que hay figuras, hay patrones en los cuales tu mente lo interpreta, pero es desde tu subconsciente, claro, ¿no? Que a lo mejor el hecho de que tú veas un perro en el sueño, el perro simboliza un amigo tuyo, ¿no? ¿Y qué te está diciendo ese amigo? Y que te muerde el perro, y que entonces te está traicionando tu amigo, pero pues es realmente algo que está sucediendo o que sucedió, y tu mente le da esa interpretación, sí, que obviamente ya hay ni siquiera son filosofías, en los cuales pues que la adivinación a través de los sueños, de que sí, el hecho de que tu mente lo pueda trasladar y darle símbolos es correcto, y así es como lo menciona Carl Jung, de que realmente tu mente es tan poderosa que ya le da una forma, le da una figura, claro, le da un patrón de todo lo que está oculto en tu subconsciente e inconsciente. Realmente lo podríamos ver como un iceberg, en donde el 15-20% es de lo que estamos conscientes, entre comillas, claro, y todo lo demás la mente lo sumerge en algo que se llama subconsciente e inconsciente, claro, y a través de los sueños es como te muestra, claro, tu mente todo lo que hay debajo de ese subconsciente e inconsciente. Sí, y hablando precisamente de Jung fue discípulo de Freud, ¿sí? Fue discípulo de Freud, y Freud pues fue el padre de la psicología, ¿no? Del psicoanálisis. Entonces Jung admiraba mucho a Freud y seguía sus enseñanzas, pero hubo un momento en que dijo, no, como que esto no me checa mucho, sí, porque si miramos un poquito el modo de pensar de Freud, decía pues que el sexo y todo eso, todo era con una connotación sexual, ¿no? Entonces él decía, no, pero pues no es todo, ¿no? O sea, hay muchas cosas que vienen, son de todo lo que nos rodea y todo eso. Entonces se fue dando cuenta. Precisamente Jung fue el fundador, o fue el que empezó a hablar acerca del inconsciente colectivo. Entonces, como tú mismo decías,
cuando un líder repite muchas veces una mentira, se vuelve verdad. Fue el éxito de los nazis, precisamente fue eso. Repetir muchas veces el pueblo elegido, nosotros somos lo máximo, hasta que se volvió realmente. Y ellos tenían no simplemente un comercial, no, tenían todo un equipo armado de propaganda nazi, que en las escuelas, en todo, desde niños empezaban a formarlos, y se formó la juventud nazi. O sea, fueron formados desde chiquitos, desde niños hasta jóvenes. Entonces toda esa formación pues era un nazi completamente, ¿no?, formado, y repitiendo lo mismo, y se formó la ideología nazista. Entonces, pues, hablando de Jung, él dijo, no, pues como que no estoy de acuerdo. Entonces empezó a pelearse un poco con Freud, y Freud hasta despectivamente lo empezó a llamar el brujo, y hasta en uno de sus escritos dice, sí, esto es como cuando Jung no era tan rebelde y no se sentía iluminado ni profeta, ¿sí? Porque lo empezó a despreciar precisamente. Porque iba en contra de su filosofía. Y Jung no simplemente exploró subconsciente, sino exploró cantidad de creencias y de corrientes, ¿no? Por ejemplo, la alquimia. La alquimia, nosotros nos enseñaron en la secundaria que la alquimia era el antecedente de la química, pero realmente la alquimia fue todo un movimiento filosófico, la transformación de lo impuro a lo puro, como lo hacen los masones. Dicen, tú eres una piedra, y esa piedra sin forma, hay que moldearla y hay que darle forma hasta que sea un prisma bien formado. Entonces la alquimia es así. Dice, son 4 etapas de la alquimia que dice Jung. Dice, la primera etapa es el negrido. O sea, el negrido es quemar todo lo antiguo, y luego el blanquido, que es como resurgir y empezar ahí la unión con los contrarios, y ya la última fase, que es el resurgimiento como una persona iluminada, porque busca lo mismo. O sea, realmente y paradójicamente, muchas mitologías o muchas religiones o muchas corrientes filosóficas o muchas creencias siempre buscan lo mismo, que es precisamente lo que íbamos a tocar en esta charla, que era el éxtasis, llegar a la iluminación. La iluminación se puede llegar por medio de todas las corrientes o todas las escuelas, siguiendo los principios y llegando hasta la iluminación. Pero, ¿nos podrías hablar un poquito de qué es el éxtasis? Bueno, el éxtasis se refiere precisamente a tener conciencia o tener una especie de fuga interna. Para el éxtasis hay varias clasificaciones del éxtasis, hablando acerca de todo esto que estamos analizando, que es el éxtasis físico, el éxtasis mental y el éxtasis místico. Y todos van de acuerdo a grados de conocimiento y de evolución. Pasamos del físico, que es todo lo que nos afecta físicamente o que sentimos goce físico, por ejemplo el sexo, por ejemplo, no sé, tomar, bailar, todas esas cosas físicas que nos dan satisfacción, pero llegando a una subliminación, a una etapa profunda de goce, ¿sí? Entonces ahí es donde entra el mito, porque siguiendo la cuestión del mito moderno, podríamos decir que todo esto, de buscar todo esto así como se narra y como nos dice Jung, podríamos decir que es un mito. ¿Por qué? Porque no lo llegamos a comprender y lo explicamos con cuestiones como pseudociencias o como cuestiones místicas. Todavía no tenemos el conocimiento. Sí, para poderlo demostrar y explicar. ¿Sí?
Entonces, precisamente, esa es la cuestión del éxtasis físico. Luego el éxtasis mental es cuando ya empezamos podría decir, a evolucionar y decir, bueno, me siento bien escuchando una música. Escucho la música clásica o un tipo de música y siento placer. Pero hay gente que no solamente siente placer, sino simplemente se deja de llevar por el éxtasis de la música. O sea, una música o simplemente la música primitiva, ese tam-tam, esa repetición, esos golpes, esos golpeteos, hacen que llegue a un tipo de éxtasis mental, porque es repetitivo y la mente como que se empieza a empatar a eso y nos da el tipo de éxtasis mental. Entonces, por ejemplo, hablando de eso, recuerdo que a finales del siglo pasado o a principios de había unas fiestas que se llaman reps, que eran como que llegaban y consumían droga, que precisamente se llamaba éxtasis. Ese tipo de alucinógeno les daba la sensación de poder así flotar, y se llamaba éxtasis. Pero lo que más les hacía que llegaran a ese grado era precisamente la música repetitiva, la música como, no sé, como beats, que no sé, pam, 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 pam. Esa musiquita tiene un cierto ritmo. No, y actualmente con el reggaetón y con tanta música Lo que pasa es que realmente sí, aunque la bailes, la Sí. escuches, se está repitiendo, te está repitiendo en tu subconsciente y te va a llevar a actuar de la manera en la que está escuchando eso. Y eso es sumamente interesante e impactante, de que sí escucho a varias gente que está en contra del reggaetón, realmente, pero sí pónganse a pensar que es una repetición a tu cerebro y tú le vas a dar una orden a tu subconsciente inconsciente de vivir esa canción, de actuar de acuerdo a esa canción. Y replicarla. Es como mencionas, y es que todo esto se repite en cualquier campo que queramos mencionarlo, ya sea la música, ya sea... la filosofía que tengo de vida, por supuesto, es sentirlo dentro de uno, porque si uno no lo siente, es imposible saber que es verdad. Si uno no lo siente dentro de uno lo experimenta, uno lo ¿no? experimenta. Uh-huh. Porque uno piensa equivocadamente, y la mayoría de la gente piensa equivocadamente, que vivir una vida cercana a Dios es deshacerse de todo pecado, volverse un iluminado. Y eso no es lo correcto, porque se nos olvida que somos humanos y que estamos aquí. Pero no se trata de eso, no se trata de llegar a un éxtasis, a un estado de iluminación que mucha gente quiere conseguir, porque ¿qué pasa? Cuando consumen estas sustancias y a través de la repetición y de la programación neuronal, por supuesto que se liberan ciertos químicos que te hacen sentir de esa manera. Pero como lo mencionaba antes, todo tiene que ser un balance, todo tiene que haber un equilibrio entre la mente, el cuerpo y el alma. ¿Qué le pasó a Nietzsche? Desarrolló tanto la mente que llega a un punto en el que es un fusible. Si le estás mandando tanta luz a solo ese fusible, revienta. ¿Sabes? Intentar explicar o darle sentido a algo que muchas veces no tiene sentido. Porque ¿qué pasa? Cuando tú entiendes algo y lo crees fervientemente, es porque lo entiendes con los tres estados: el mental, el físico y el espiritual. Es decir, lo estoy viendo con mis ojos, lo estoy experimentando, sé que es verdad porque lo siento a través de mis 5 sentidos. Pero ¿qué pasa cuando tenemos estas repeticiones, y se ve en todos lados? Porque al final del día se vuelve una doctrina, un estilo de vida, una manera de vivir, ya sea con los corridos, con el reggaetón, con todos estos movimientos, inclusive el movimiento hippie en los años 70, ¿no? A través del consumo del LSD. Pero ¿qué pasa? Nos desapegamos de lo que es la realidad a través de todas estas sustancias. Sí, realmente el éxtasis, bueno, desde mi perspectiva, te está alejando de lo que realmente es, ¿no? Esa esencia. Y como dices, ahí hay otro concepto que es el éntasis, que realmente es experimentar todo esto desde tu interior
y no a través de ciertas sustancias, ciertas Bueno, es que moléculas. precisamente por eso se pasa del éxtasis mental al éxtasis espiritual. ¿Por qué? Porque pasamos de lo inducido. Lo inducido son son como te diré, son cosas inducidas por medio de esos mecanismos que son estados inconscientes, estados alterados de conciencia. Los estados alterados de conciencia se adquieren precisamente con esos trucos, ¿sí? Con esos trucos, con esos bam bam, con esas repeticiones, con esos estados meditativos, es lo que se adquiere. Pero se pasa de ese estado mental, ¿sí? Del estado de inconsciencia o estados alterados de conciencia al estado espiritual. Al estado de éxtasis espiritual es precisamente el estado que adquieren los santos. Los santos adquieren el estado espiritual al unirse con Dios. Pero ¿qué diferencia habría entre poder experimentar estas emociones, sentimientos, como lo decías, de la parte espiritual desde afuera, que sería el éxtasis, a realmente experimentarlo desde el interior, sentir esa presencia, y que sería precisamente el éxtasis, ¿no? No, es que no, el éxtasis no es foráneo, o sea, no es fuera de nosotros. El éxtasis es dentro de nosotros. El éxtasis se está sintiendo en nuestro cerebro. Nuestro cerebro está dentro de nosotros y lo sentimos dentro de nosotros. No es que esté separado el alma de nuestro cerebro, ¿no? Realmente, si nos vemos físicamente y materialmente, nuestra alma está dentro de nuestro cerebro, no está afuera. Está dentro de nuestro cuerpo y está dentro de nuestro cerebro. Sí, entonces el ir al éxtasis espiritual, que ya hemos visto que son esferas, ¿no? La biológica, la psicológica, la social, la mental y la espiritual. O sea, teniendo una experiencia espiritual, obviamente vas a tener una repercusión en los demás niveles. Que si es del físico, únicamente se queda en el físico. Si es mental, únicamente se queda en el mental. Pero me parece que desde la esfera espiritual sí tiene una sintonía y una repercusión en el resto de esferas. Y algo importante e interesante, por ejemplo, desde las neurociencias, este éxtasis mental o este éxtasis físico, existe en el cerebro algo que se llama circuito de recompensa, y está muy dado por áreas límbicas y otras estructuras de la corteza, en donde se crea un ciclo en donde una sustancia exterior, una repetición mental, te crea liberación de ciertos neurotransmisores que te crean felicidad, pero es un ciclo vicioso porque necesitas esa sustancia continuamente para experimentar esa sensación. Y luego existe un periodo en donde necesitas más porque ya estás acostumbrando a tu cerebro, pero requiere de más y luego de más, o cambiar, aumentar. Entonces se vuelve un ciclo vicioso y corrosivo para el cuerpo, para la mente. A diferencia de la cuestión espiritual, claro, en donde te puede mantener constante, que obviamente hay periodos que se denominan noches oscuras de la parte espiritual, en donde pierdes la fe, pierdes el sentimiento, pierdes esa energía, emoción que te da la parte espiritual, y que lo han experimentado incluso grandes santos. El objetivo pues es mantenerse en esa línea constante, porque si de repente existen periodos en donde te metes de lleno y todo es lo espiritual, y en todo ver lo espiritual está bien, pero te vas al otro extremo, ¿no? Lo que decías hace rato es mantener ese equilibrio. Y es también incluso en la esfera espiritual. Y ahí es donde entra el mito, porque por supuesto, si es una persona que es inconsciente y cree, porque mi fe no es ciega, mi fe no es ciegamente, yo no creo, puedo escuchar y puedo absorber información de todos lados, porque eso es la verdad está en todos lados, está en las prácticas religiosas, porque como es adentro es afuera. Si te vas al oriente, la verdad es verdad porque se cree tanto de un lado del continente como el otro.
Porque aunque tengan corrientes distintas, apuntan hacia la misma verdad. Pero ¿qué pasa cuando hay un desequilibrio? Porque muchas veces en ese éxtasis que menciona correctamente, gente llega a un éxtasis, pero es un éxtasis que no puede demostrar con sus actos, ¿sabes? No lo trae, no lo encarna. ¿Por qué pasa? Se va al lado espiritual y al lado mental, pero ¿qué pasa con el lado físico? Ves a mucha gente, a gente que dice tener un despertar espiritual muy fuerte y una conexión, pero ¿dónde está eso que te ata a lo que es de aquí? Se descuidan la esfera física. No hay una coherencia, no hay un equilibrio. No hay una coherencia, porque eso es lo que a mí me pasa. Porque ¿qué pasa? Un ejemplo muy, muy simple. Cuando tú vas con un... Y esto me pasa a mí, digo, puede que resuene con la gente en casa y puede que no. Porque ¿qué pasa? Cuando tú vas con un médico y le crees todo ciegamente, pues es decir, no, es que es el médico o no, es que es el padre y es que el padre me está diciendo que esto es esto y esto. Si uno no se cuestiona lo que la persona le dice, y eso es a mí, cuando me preguntan, a mí no me crean nada. A mí no me crean absolutamente nada de lo que estoy diciendo. Cuestiónenselo a ustedes mismos, hagan esa internalización y busquen esas respuestas. Hay grandes filósofos y grandes guías, gurús espirituales en que dicen, no me creas, experiméntalo, ¿no? Realmente sí es llevarlo a la práctica, y yo creo que sí es mucho el creerlo. Obviamente si lo crees, lo creas, ¿no? Pero si no estás convencido o tu mente racional empieza a poner en duda la propia experiencia, pues obviamente no vas a tener una experiencia. Es simplemente dejar esas creencias que se han traspasado a lo largo de generaciones, esos mitos, y poner en duda, como dices, claro, y llevarlo al interior y tú mismo experimentar. Y es que para mí un éxtasis, porque digo, alcanzar el éxtasis es imposible a menos que sea a través, porque es un éxtasis, como lo dice correctamente, a través de sustancias que abren ciertos canales que te permiten sentir mucho más. Por eso cuando hay cualquier acercamiento a una droga que altere el estado de conciencia, uno está más sensible, más receptivo a cualquier situación. Lo que tiene en la mente se amplifica. Por eso cuando, por supuesto, si un brujo, si un chamán tiene contacto con estas sustancias y lo que tiene dentro de su psique es esta iluminación, este estado de éxtasis per se, pues su mente lo crea. Pero ¿qué pasa cuando un adolescente, muchacho de 15 años, tiene acercamiento a estas sustancias y tiene un descontrol mental absoluto? Pues va a caer en un túnel bastante oscuro, ¿no? Pero ¿qué pasa? Para mí el éxtasis, porque es una palabra que no se puede experimentar, ¿sabes? Es una palabra muy grande. Para mí el éxtasis es estar en la presencia, estar en el presente, a través de tus 5 emociones. Porque ¿qué pasa? Cuando te ocurre algo que no te puedes explicar el por qué, digo, porque por ejemplo la muerte simplemente es. La muerte sucede, se va la vida, la pierde una persona. Pero ¿qué pasa? Hay mucha gente que se va en ese túnel oscuro intentando darle una explicación cuando no tiene que tener una explicación. Simplemente es un suceso que ocurre. Y uno puede decidir darle esa connotación, es decir, lo que tú crees lo creas. Es estar en el presente. Ese es el real estado de éxtasis. Es decir, lo que suceda, sucede porque tiene que suceder y porque es acto de la naturaleza. No intentar escrutinar el gran universo con nuestro pequeño cerebro. Porque ¿qué pasa? Podemos ir con cuidado y encontrar muy buenas respuestas que nos las da la ciencia, que nos da el método científico, que por supuesto se tienen que integrar. Es algo que está ahí enfrente de tus ojos. Es como ver un elefante enfrente de ti y decir, no, yo no estoy viendo un elefante, estoy viendo un ratón, cuando tus ojos están viendo un elefante. Es imposible, bueno, no. Hablando de eso, es todo relativo, ¿no? O sea, hay muchas informaciones, muchas cosas que podríamos tomar ahorita y discutir un poco. Sobre todo la cuestión del éxtasis es una cuestión alterada. No podemos decir que el éxtasis lo tenemos permanentemente, ¿sí? No podemos decirlo porque es algo que queramos y que queramos llegar a tenerlo para tener una gratificación física. Pero como habíamos comentado, una cosa es lo físico, otro lo mental y otro lo espiritual, ¿sí? Entonces,
Por ejemplo, otra cosa de acerca de la muerte, acerca de Dios, acerca de todo. Bueno, precisamente eso es la explicación o la cuestión religiosa, es lo que nos está diciendo, ¿no? Pórtate bien para que cuando mueras estés bien. Es que ahí yo difiero, Ajá. porque una religión no es pórtate bien, y Carl Jung lo dice él mismo. La verdadera iluminación no se trata de imaginarse figuras de luz, se trata de hacerse consciente de su propia oscuridad. Porque cuando uno es consciente y está en el presente, se da cuenta que las emociones simplemente son, y uno, al intentar darles una explicación, les echa capas encima. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Son estados de conciencia que te permiten seguir avanzando, porque si no te estancas en una emoción. Claro que es imposible estar feliz todo el tiempo, porque la felicidad simplemente es un estado momentáneo. Y no viene solo un momento de felicidad. La felicidad puede venir pincelada con un poco de tristeza. El azul viene con un poco de rojo, con un poco de amarillo. Por ejemplo, si nosotros tenemos mucha hambre, ¿sí? Ese es un dolor, porque va a llegar cuando tengamos hambre, pero cuando comamos satisfactoriamente vamos a sentir placer. Y entonces dice, si tienes 3 días comes bien y 3 días comes mal, ¿sí? Cuando comes bien vas a sentir placer y cuando comes mal no vas a sentir placer. Entonces se está equilibrando el placer en 50 y 50%. Te sientes mal, te sientes bien. Entonces ahí en el placer es todo subjetivo, porque hay gente que no goza igual. Bueno, que ahí ya desde la parte de ciencia y complementando lo que dijo Diego, está el mindfulness, que de hecho les va a aparecer acá la etiqueta del video si lo quieren revisar. Y hay mucha evidencia científica del mindfulness, es vivir en el presente, hacer las cosas con conciencia, todo y experimentarlo con los 5 sentidos. Que si tú vas caminando de tu trabajo a un punto B, que puedas sentir el aire, que puedas ver el árbol, pero estarlo sintiendo y experimentando. Eso se crean circuitos a nivel neuronal que te permiten sentir un placer, ¿no? Obviamente yo también estoy de acuerdo que el estado de felicidad no puede ser permanente, pero sí el estado de paz. El estado de paz, y de hecho ahí les va a aparecer en la pantalla cómo hay diferentes estados en los cuales puedes estar fluctuando. Pero dentro de esto es imposible estar todo el tiempo feliz porque llegas al otro extremo. En un estado de paz y quietud a nivel de la mente, a nivel del físico y a nivel espiritual, me parece que sería la clave. Pero la clave sí es el momento presente, aquí y ahora, hacer las cosas con los 5 sentidos, que si ahorita estamos hablando, estamos poniendo atención a lo que estamos diciendo, estamos captando, estamos viendo, estamos sintiendo, estamos experimentando. Que así cualquier cosa, por más mínima que sea, que si vas a estar barriendo, que puedas sentir la textura de la escoba, que puedas sentir el aire, que puedas experimentar si hay calor, si hay frío, que seas capaz. Eso se está comunicando con tu parte espiritual, pero también con la mental y con la parte física. Y a nivel cerebral se liberan ciertas moléculas que son endógenas, es decir, son propias del cuerpo, no vienen de afuera. E incluso a nivel de la glándula pineal se ha visto que se liberan ciertas moléculas muy potentes, parecidas a algunas sustancias psicoactivas. Tú en tu interior tienes toda la maquinaria para poder producir eso. En la glándula pineal se produce melatonina, se produce serotonina. La serotonina es la famosa hormona de la felicidad, de la neurohormona. No necesitas nada del exterior, todo lo tienes desde tu interior. Bueno, sí, son todos los famosos cócteles de las INAS, ¿no? Sí. Entonces todo eso nos va dando una gratificación, pero precisamente ahí es donde entra lo material. O sea, entra la contradicción de decir, bueno, eso es material y nos está dando gratificación. Entonces, ¿dónde entra todo lo demás? Todo lo espiritual. Es que ¿sí? la espiritualidad es un estilo, ¿no? Un estilo de vida en la cual tendrías que estar integrando lo material, lo físico, lo mental, a todo lo que haces, ¿no? No nada más
tener gratificación del exterior, del dinero, del sexo. Pero es que de todas las comida. gratificaciones, aunque son externas, nos están repercutiendo en nuestro interior. O sea, nosotros hace que nos sentamos bien. O sea, todo lo que hacemos realmente es para que nos sentamos bien. No hacemos todo para sentirnos mal, Claro. sino hacemos para que sentirnos bien. Y si queremos tener dinero y nos da gratificación el dinero, dicen el dinero no es indispensable, pero ¿cómo hace falta? ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues, con el dinero podemos hacer muchas cosas. Comprar y tener todos los gratificantes, o adquirir libros, o adquirir cualquier cosa, ¿no? O tener información, o tener internet, tener luz, todo. Entonces eso produce, todo lo material realmente es para que nos sintamos bien, para tener interiormente todo poder conseguir lo interior. Entonces no debemos también, como bien decía el doctor, que debemos de tenerlo todo compensado, ¿sí? O sea, tanto espiritual como material. Pero no decir, no, lo material no, ¿por qué? No, obviamente es lo parte material de... es lo necesario y no está independiente. Eso material nos está sirviendo para sentirnos bien interiormente. Sí, de hecho, en alguna otra sesión platicábamos de esta escala de Maslow, en donde están todas las necesidades básicas, que el comer, alimentarse, tener relaciones personales, intrapersonales, el dinero, el trabajo. Eso es parte de tu vida cotidiana. Y hasta arriba de la pirámide está la autorrealización. Y platicábamos que tendríamos que invertir esa pirámide y que la autorrealización, la parte espiritual, fuera el sustento y lo demás fuera parte de ese contexto, ¿no? No separarlos y decir hasta el final dejo la parte espiritual. Es que es muy difícil porque como lo decía San Agustín, tenemos que subir el Monte Carmelo. O sea, tenemos que ir desde la parte de abajo e ir evolucionando poco a poco. O sea, no es la iluminación instantánea, ¿no? Claro. La iluminación de que me quito la sandalia, te golpeo y ya estás iluminado. No, la iluminación o el conocimiento se adquiere con base y poco a poco ir evolucionando. No podemos invertirlo porque sería imposible, ¿no? O sea, la punta no puede sostener toda la montaña. Ahí yo sí difiero en la cuestión de que puedes tener tu sustento en la parte espiritual, ¿no? Estas necesidades básicas obviamente las tienes que cubrir, pero siendo consciente, ¿no? Siendo ya una persona en la cual dices, sí, estoy comiendo, pero mientras como, estoy disfrutando lo que como. No es como en 5 minutos y luego el trabajo y luego cuidar a los hijos y luego hacer esto y el otro. No, ya es con conciencia. A eso me refiero con la autorrealización, de hacerlo con conciencia. Todo lo que estás realizando, el ir a trabajar, que no sea en automático, que el cuidar a los hijos no sea en automático, que educarlos no sea en automático. A eso me refiero, estar en el presente, en el aquí y en el ahora, realizando todo. Obviamente tu autorrealización se va a ir dando en el transcurso y, como dices, sí, escalonado, no totalmente de golpe, pero sí estar consciente en el aquí y en el ahora. Claro, y es que hay una frase que a mí me gusta mucho, que es: todo es amarillo para la vista del ictérico, ¿no? Por supuesto, si tú no lo crees posible y en algún momento, si esa base de la pirámide se llega a derrumbar, es decir, mi sustento económico se va, mi sustento monetario, alimenticio, ¿qué digo? Todo lo podemos reenlazar a lo económico. ¿Por qué? Porque es la sociedad en la que vivimos. Tristemente, ¿no? El dinero mueve montañas, pero la fe yo creo que mueve montañas más grandes. Porque cuando pierdes eso que tú crees necesario para ti, ese coche, esa ropa, porque claro, lo disfrutamos y nos produce cierto grado de placer, pero la clave es discernir entre qué realmente es necesario para mí y qué realmente me está acercando más a una verdad. Porque lo espiritual, lo espiritual es lo único que no te pueden quitar. Cuando han encarcelado a gente, inclusive poniendo el ejemplo de Jesús, cuando Jesús estuvo en la cruz,
¿qué más le podían quitar? Azotado, castigado, humillado, pero su fe, eso no lo puedes quitar porque no la pueden tocar, no pueden accesar a ella, a menos que Él lo permita. Bueno, pero es que ahí difiere un poco acerca de Jesús, porque Jesús, su fe era él mismo era la fe, dice, yo soy la luz, El camino y la verdad. la camino y la verdad. O sea, ahí no puede estar pensando, o podemos estar pensando que Jesús tenía que tener fe. Él no tenía que tener fe, él sabía, él era la luz, él era la fe. Claro. O sea, él todo el sufrimiento que hizo, si lo vemos materialmente, ¿sí? Todo el sufrimiento que él ya estaba programado para eso. O sea, ya sabía, él ha estado. O sea, si creemos en Dios o si decimos la palabra Dios, estamos hablando de todo, del presente, del futuro y el pasado. Él siempre ha estado en el presente, el pasado y el futuro, y siempre estará, si creemos en Dios, ¿no? Porque pues, Dios es la apuesta. Realmente creer en Dios es, como bien lo decía Voltaire, si Dios no existiera, habría que inventarlo. Y aparte, Dios pues es la apuesta segura, porque si tú crees en Dios, pues vas a ganar el cielo, o vas a ganar el paraíso, o vas a ganar algo. Pero si no crees en Dios y si existe, pues no vas a ir a ningún lado porque no crees en Dios. Pero si existe, tampoco vas a ir. Pero si crees y si existe, vas a ir. Y si no existe, pues no pierdes nada. Por eso es la apuesta segura a Dios. Siempre hay que creer en Dios. Y es que más que sea una apuesta segura, porque de verdad es invitarlos a realmente indagar realmente en cómo es vivir una vida apegada a Dios. Porque mucha gente que cree en Dios, puede que te digan que creen, pero ¿qué profesan? ¿Qué es lo que predican? ¿Qué es lo que practicas? Vas a la iglesia los domingos, porque ese es el acto místico, ese es el acto adoctrinado, religioso. Porque si nada de lo que tienes a tu alrededor lo internalizas y no te sirve para vivir una vida más plena, en paz, acercada a Dios, y eso es lo que me pregunto muchas veces, y está en pasajes bíblicos, que llegan a la puerta del cielo y les dicen, Padre, yo profesé su palabra, hice esto, hice aquello, mire la vida que viví. Yo no te conozco, ¿tú quién eres? Porque es no creerse merecedor. Yo no creo que iré al cielo por mis obras hechas en la tierra. Creo que iré al cielo por el sacrificio que el Hijo de Dios hizo por mí. No significa que el hecho de que nos haya librado de pecado nos permite pecar libremente. Eso es una falsedad en todo el sentido de la palabra. Porque alguien se sacrificó por mí, ¿tengo yo el derecho de llegar a algún otro lado? Por supuesto que no. Y es que eso es para mí la espiritualidad. El decir, si alguien allá arriba, si mi creador, si la persona, la luz, la fuente, como se quiera llamar, no me juzga a mí y me perdona en cada paso que doy, ¿quién soy yo para no perdonar a los demás? ¿Quién soy yo para no actuar acorde a como actuó él o como actuó ella? Esa es para mí el hecho de... Y eso es lo que dice, levanten su cruz, háganse conscientes de su oscuridad y ese es el camino, pero camínenlo, porque nada más decirlo e ir a misa y decir, Padre Nuestro, eso es el acto adoctrinado, pero si no lo traes a la práctica real a través de los 5 sentidos, a través de mente, cuerpo y alma, es un juego, ¿sabes? Bueno, pero es que realmente aquí tenemos dos cuestiones importantes que debería de ser fundamental: discernir y diferenciar. Uno es la iglesia y otro es Dios. Muy diferente. Sí, lo que se hablaba de también muchas cosas que se han volvemos al mito. Instaurado que no van a favor de tal vez lo que está escrito, ¿no? Uh-huh. Y precisamente sí es poder discernir y llevar a un punto en el que tú lo interiorices y lo puedas expresar, claro, y practicar. Bueno, ahorita me gustaría, como parte final, hablar acerca del inconsciente colectivo que precisamente Jung nos da en 1917
lo plantea y lo expone hasta 1937. En ese lapso de tiempo lo publica, lo expone, lo interpreta, ¿no? Y Jung, yo creo que se dio cuenta, como muchos nos hemos dado cuenta, de cómo se repetían los mitos, ¿sí?, en ciertas partes diferentes del mundo. Por ejemplo, el nacimiento de Huitzilopochtli, ¿sí?, es un nacimiento virginal, es nacimiento de virgen y de sin la relación y por la diosa madre. Y Huitzilopochtli también reencarna, o sea, revive, como también revivió Dionisos, ¿sí? Entonces, en todas esas corrientes que dicen están muy separadas de la religión, como si no tenían contacto entre una parte y otra, ¿cómo es que tuvieron la misma idea? ¿Tuvieron contacto? ¿Tuvieron alguna influencia? Muchos dicen que no, pues es que hubo alguien que llegó y les enseñó, que llegó Huitzilopochtli, o llegó algún misionero o algún apóstol a México y les implantó y les dijo algo relativo a la religión. Entonces Jung dijo, bueno, no, es que lo que pasa es que hay arquetipos, hay formas de pensar que se repiten entre los humanos, ¿sí? Se repiten y son lo mismo. O sea, un arquetipo es un modelo que se repite en el humano. O sea, no importa, es una condición sine qua non en que se repite en todo lo y que humano. Se implanta en la sociedad, sí. y en las culturas, tradiciones, puede ser diferente, pero con una connotación específica. Entonces, dependiendo a cada una de las tradiciones, pues pueden tener ciertos arquetipos, ciertas figuras, sí, ciertas creencias que al final quedan implantadas en tu mente a nivel inconsciente. Por ejemplo, hablando de un poco de religión de la diosa madre, ¿no? Porque la diosa madre es un mito muy antiguo que fue anterior al Dios Padre. ¿Por qué? Porque la diosa madre es la que da la vida y da la vida virginal. Entonces, desde ese punto de vista, hay muchas repeticiones en todas las culturas acerca de la diosa madre. Entonces, Jung, al ver todas estas cuestiones que se repetían y todo, dijo, bueno, entonces hay arquetipos, hay formas de ver y hay un inconsciente colectivo, o sea, una forma de pensar uniforme y universal, ¿sí?, que afecta a todo lo humano. Todos estamos conectados y de ahí vienen también muchos mitos. ¿Por qué? Porque empezaron a tomar esa cuestión del inconsciente colectivo y empezaron a decir, no, es que hay una conciencia universal y que no sé qué, y que hay reencarnaciones, todo eso. Sí, y es forma de mover creencias, mover a masas, que indudablemente pues uno tiene que tratar de salirse incluso de esos paradigmas, de todas esas creencias que se van implantando a lo largo de la sociedad. Pues hemos llegado al final. Muchas gracias, pues por el... Pues yo antes de terminar, me gustaría decir, pues esto no es el fin del mito. El mito va a perdurar, mientras seamos humanos va a existir el mito. Y va a haber mitos modernos y más revolucionados que todavía no podemos explicar. Pero al vivir con conciencia, al estar nosotros también documentándonos y experimentándolo, creo que podemos salir mucho de lo que se implanta a lo largo de la sociedad y que puede ser que no sea cierto si no lo llevamos al interior y lo expresamos y lo vivimos. Sí, pues sobre todo yo creo que la cuestión aquí es que debemos siempre de indagar y de conocer y no creer nada lo que nos digan los demás, sino de dónde viene todo, de dónde y llevarlo surge, a la práctica. Y llevarlo a la práctica, ¿no? Porque ahora sí que puede tener uno todo el conocimiento filosófico, o todo el conocimiento espiritual, o todo el conocimiento matemático, todo el conocimiento, pero si no lo aplicamos realmente,
De no nada sirve de sirve. nada. Se queda en Exacto. acto místico. Se queda en eso. Y hay que ponerlo en práctica en mente, cuerpo y alma. Tu cuerpo Esa ya. es la- Exacto. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Díganos qué les pareció este episodio, si han experimentado este éxtasis, tanto físico, mental o también espiritual. Queremos escucharlos, leerlos. Y pues nos vemos entonces en el próximo episodio de Mística Conciencia Bueno, Humana. Muchas gracias. Mucha suerte.